Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Rodrigo Condori Silva y a continuación les vamos a presentar lo que viene a ser contenido de la unidad temática número uno y vamos a empezar con lo que es Fundamentos de la Electricidad uno para la carrera de Mecánica Automotriz del Instituto Tecnológico Álvaro García Linera. En la presentación de la unidad uno, lo que vamos a ver en esta unidad o en la clase de hoy al menos, va a ser lo siguiente: los fundamentos por los cuales están compuestos la electricidad, la materia, qué es la materia, de qué está compuesto y aún todo lo que conlleva aquello, y los tipos de electricidad que existen. La electricidad, como concepto, sabemos que la electricidad es un fenómeno asociado al movimiento y flujo de electrones de un átomo a través de un elemento conductor. Si bien este movimiento es posible, solo si a dicho conductor se le aplica una fuerza especial denominada fuerza electromotriz. Ahora sí, vamos a empezar a desglosar cada uno de los componentes de los cuales aquí nos indica de los cuales está compuesto la electricidad. Primero, vamos a conocer qué es la materia. La materia es todo aquello que podemos ver, sentir, medir o usar, que ocupa un lugar en el espacio. Y bueno, todo lo que podamos tocar, todo lo que podamos medir en el campo automotriz, pues se podría decir que todo lo que ocupa espacio dentro de un determinado lugar se considera materia. En esto existen tres estados físicos de la materia: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En el área automotriz podríamos denominar, porque por ejemplo los metales se podrían considerar materia de estado sólido. El líquido refrigerante, la gasolina, el aceite, el combustible y todos los refrigerantes que se utiliza corresponden al estado líquido, y por supuesto el aire que aspira un motor para generar la combustión y asimismo el escape que expulsa dentro del motor después de realizar la explosión, pues se denomina, podríamos tomar como un ejemplo del estado de la materia gaseosa. Ahora, dentro de los elementos los cuales componen la materia, independientemente del estado en el cual se encuentre, sea estado líquido, sólido o gaseoso, la materia está constituida por formas básicas cada vez más pequeñas. De tal manera que, por ejemplo, podemos decir que un árbol empíricamente, o podemos a simple vista, podemos constituir y decir que un árbol está formado simplemente por hojas y un tallo, por ejemplo. Pero en sentido estricto y viendo las partes más elementales y viendo más a profundidad, la misma hoja está constituida por elementos mucho más pequeños. A estas partículas se les denomina molécula. A su vez, esos están compuestos por aún otros elementos más pequeños que se denominan los átomos. Y a continuación, vamos a ver qué son los átomos. Como lo habíamos visto en la anterior diapositiva, la materia está compuesto por las moléculas. En este caso, aquí podemos ver que se interpreta de esta manera. ¿Y qué son las moléculas? Es un término usado para designar a la parte más pequeña de cualquier compuesto que conserve sus propiedades físicas, y a su vez las moléculas están compuestos por otros elementos, como habíamos indicado, aún más pequeños, que se denomina los átomos. Bien, habíamos visto en las anteriores diapositivas o en las anteriores imágenes que la materia está compuesta por moléculas. Las moléculas son la parte más pequeña de cualquier compuesto, y asimismo las moléculas están compuestas o tienen aún un elemento más pequeño que se denominan los átomos. A continuación, un átomo está compuesto por tres partes básicas y fundamentales, las cuales son los electrones, que se denomina o que tienen una carga negativa, los protones, asimismo, que vienen con una carga positiva, y los neutrones, sin carga ninguna. Aunque los átomos de un elemento son diferentes de los átomos del resto de los elementos, cada uno tiene las mismas partes básicas que permiten que los átomos de un elemento
se unan con los átomos de otro elemento o se combinen entre átomos. Bien, habíamos visto de que un átomo está compuesto por tres partes fundamentales. El núcleo, y ahora vamos a ver qué es el núcleo y los protones. El núcleo está constituido por unas partículas llamadas protones y otras neutrones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva y los neutrones no contienen carga ninguna. Los que no tienen carga ninguna o los que no tienen ninguna carga se considera neutro. En este caso podemos, en este gráfico, se interpreta a un protón con los círculos de color rojo y a los neutrones con los círculos de color azul. Ahora vamos a ver lo que es la envoltura o también conocido como los electrones. Anteriormente se menciona que la envoltura está constituido por electrones que giran alrededor del núcleo. Asimismo, los electrones son partículas cargadas de electricidad negativa. Entonces ya sabemos que el átomo está compuesto por las tres partes fundamentales, protones, que son las cargas positivas, que vienen juntamente en el núcleo con los neutrones, y la envoltura o lo que gira alrededor del núcleo se denominan electrones. Bien, ahora para continuar con la explicación, vamos a ver qué se denomina un cuerpo eléctricamente neutro, un cuerpo con carga positiva y un cuerpo con carga negativa. Aquí podemos ver tres ejemplos, tres átomos. En este caso, las bolitas con signo positivo vendrían a ser los protones y el núcleo y las bolitas que van girando alrededor del núcleo, los electrones. Ahora, vamos a ver, un cuerpo eléctricamente neutro se considera un cuerpo en el cual los protones son de la misma cantidad que los neutrones, o sea, prácticamente que son iguales. Ahora, dentro de lo que es un cuerpo con carga positiva, se denomina un cuerpo con carga positiva cuando los protones son de mayor cantidad que los electrones. Entonces, cuando tengo más protones que electrones, yo considero carga positiva. Se considera este átomo de carga positiva. Ahora, se denomina carga negativa cuando los electrones son en mayor cantidad que los protones. Cuando tenemos más electrones dentro de un átomo que protones, nosotros le denominamos carga negativa. Bien, ahora aquí ya conocemos algunos conceptos de lo que es la electricidad, de lo que es la materia, de los elementos los cuales la compone y de los elementos más pequeños que se denominan átomos, pues vamos a entrar a lo que es en nuestra área, a lo que es la parte automotriz, los fundamentos de la electricidad automotriz. Bien, para poder trabajar con autoridad dentro de lo que es en la electricidad del automóvil, para nosotros como futuros técnicos es necesario conocer con mayor profundidad posible todos aquellos fenómenos físicos que intervienen en el funcionamiento de la instalación de cualquier sistema eléctrico, inclusive electrónico, dentro de lo que es el campo automotriz. Ahora, podríamos denominar que existen dos clases de electricidad. La electricidad estática, que es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto. En este caso ya sabemos que las cargas eléctricas son átomos que tienen electrones y protones, ¿cierto? Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando dicho objeto se pone en contacto con otro. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, se denomina carga estática cuando, aquí podemos ver un ejemplo de que se realiza la fricción a la piel o a los pelos de un gato y de repente, por algún motivo, pues este empieza a contraerse. Aquí podemos ver cómo es que se hace o cómo es que surge este fenómeno de la electricidad estática. En este caso, un globo se constituye un globo. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se constituye este
este fenómeno, cómo es que se puede hacer electricidad estática o cómo es que podemos comprobarlo. Habíamos visto de que la materia está compuesta por moléculas y las moléculas asimismo por átomos y los átomos están compuestos por electrones y protones y neutrones, ¿cierto? Entonces, aquí en los globos vendrían a tener una carga negativa, o sea, se podría decir que los globos contienen más electrones de lo normal, las cargas negativas. Y la lana o los pelos, en este caso a veces sucede inclusive con los cabellos, vendrían a contener más protones, más cargas positivas. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que las cargas opuestas se atraen. Entonces, por eso es que sucede este, este fenómeno. Y lo propio pasa en un átomo, que sobre el núcleo empiezan a girar los electrones, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver ese ejemplo. La carga negativa a los electrones vendrían a ser el globo y la carga positiva, que son los protones, viene a ser la lana o cualquier otro objeto en lo cual, en donde haya más protones. En este caso, cuando realizamos un frotamiento a una chompa de lana, pues cuando frotamos, este produce este tipo de electricidad estática y esta electricidad hace de que polos opuestos se atraigan, como podemos ver aquí. Entonces, es por ese motivo que sucede aquel fenómeno. Ahora, vamos a ver qué es la electricidad dinámica. La electricidad dinámica se denomina o es producida por una fuente permanente de electricidad, por una fuente de alimentación, que provoca la circulación permanente de electrones a través de un conductor. Ahora ya posteriormente vamos a ver qué es un conductor, qué tipos de conductores existen. Ahora, un ejemplo de electricidad dinámica es la que existe en un circuito eléctrico, que se utiliza como fuente de electricidad una pila o una dinamo. En este caso podemos ver aquí este ejemplo ya de lo que es la electricidad dinámica. En esta parte podemos ver lo que es nuestra fuente de energía. En el campo automotriz la fuente de energía principal es nuestra batería automotriz. En este caso, no. En este caso es esta pequeña pila que hace de que fluya la electricidad en este sentido y haga de que un sistema o un consumidor pues funcione correctamente, ¿cierto? Entonces, ahora que ya conocemos qué es la electricidad, de qué está compuesto, qué es la materia, qué son las moléculas están compuestas de los átomos, que son la parte más minuciosa de la materia. Inclusive ya sabemos qué es un átomo, de qué está compuesto y de qué tipos de electricidad existen, pues ahora ya podemos saber y empezar incursionar en este mundo que es la electricidad y aún más incursionar en lo que es la electricidad automotriz. Así que, bien, vamos a estar añadiendo algunos materiales más a lo que es la plataforma y pues nos vemos en la próxima clase.